Hola chicos, ¿qué tal? Continuamos con la clase de divisibilidad y en esta oportunidad vamos a ver los principios de la divisibilidad. En el anterior vídeo hemos visto lo que es el concepto, que es la divisibilidad, que es si un número es divisible por otro, que es cuando un número es múltiplo de otro, ¿sí? Y algunos ejemplos de ello. Pues ahora vamos a ver algunos principios. ¿Qué me dice el principio número 1? Me dice lo siguiente. La adición o sustracción de múltiplos de un mismo número siempre es igual a un múltiplo del mismo número. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, lo que está aquí sombreado de rojo, el primer casillero, con suma. Si yo sumo dos números que son múltiplos de un valor, el resultado también va a ser un número múltiplo de ese mismo número. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, 6. 6 es un múltiplo de 2, ¿verdad? Si yo sumo 6 más 8, 8 también es un múltiplo de 2. El resultado de 6 más 8, la respuesta, también va a ser un número múltiplo de 2. Entonces, si yo sumo dos números que son múltiplos de un número, su resultado también va a ser múltiplo de ese mismo número. Y lo mismo ocurre con la diferencia, con la resta. Si yo resto dos números que son múltiplos de un valor inicial, el resultado también va a ser múltiplo de ese valor inicial. Por ejemplo, si yo resto 15 menos 5, 15 es múltiplo de 5 y 5 también es múltiplo de 5. Por lo tanto, el resultado de 15 menos 5, que en este caso es 10, también es múltiplo de 5 y está demostrado, ¿verdad? Porque 10 es múltiplo de 5. Obviamente aquí los ejemplos los estamos haciendo con valores pequeñitos para que se puedan dar cuenta. Listo. Entonces, esa es la primera propiedad. Tanto la suma como la resta. ¿Ok? Si yo sumo y resto números que son múltiplos de un número base, el resultado también va a ser múltiplo de ese número base. ¿Ok? ¿Qué me dice la propiedad número 2? Me dice, la multiplicación de un múltiplo de n por un entero da como producto un múltiplo de n. Entonces, fíjense, si yo tengo un valor, ¿sí? Un valor cualquiera, y yo lo multiplico por otro valor, el resultado va a ser un número múltiplo del primero. Pues claro, ¿no? Eso es algo casi obvio, pero tenemos que mencionarlo. Porque como les digo, dentro de propiedades vamos a aplicar esto. Entonces, vean un ejemplo, ¿no? Si yo tengo 7, si yo multiplico 7 por 3, es decir, vamos a asumir que 7 es el primer múltiplo, así, el resultado me va a dar un número que también es múltiplo de 7. Por lo tanto, 7 por 3 es 21. 7 es múltiplo de 7, aquí está. Y el resultado, que es 21, también es múltiplo de 7. Entonces, se está cumpliendo la propiedad. ¿Ya? En una multiplicación, si yo multiplico por cualquier valor un múltiplo de un número, el resultado también va a ser el múltiplo de ese mismo número. ¿Qué dice la propiedad número 3? Dice lo siguiente. Si un múltiplo de n se eleva a un exponente entero positivo, el resultado será un múltiplo de n. Entonces también se representa y también se respeta esto en la potencia. Cuando yo tengo un valor, un número que es múltiplo de un valor cualquiera, y esto lo expongo a un exponente k cualquiera también, que sea obviamente entero positivo o negativo, el resultado, entero positivo, perdón, solamente tiene que ser exponente entero positivo. El resultado también va a ser un número que es múltiplo de ese inicial. Por ejemplo, este de aquí tengo 3 a la 4. 3 a la 4 es igual a 81. 3 es un múltiplo de 3, ¿verdad? Si yo a este múltiplo de 3 lo elevo a la 4, me da 81, que también es un múltiplo de 3. Entonces está demostrando que se cumple esta condición. El múltiplo, la potencia de un múltiplo de un número es igual al múltiplo de ese mismo número. ¿Listo? Vamos a ver ahora observaciones. Dice, ¿todo número entero posee divisores y múltiplos? Claro que sí. Por ejemplo, entonces, si yo tengo aquí el número 42, si me preguntaran cuáles son los divisores de 42, como dijimos en el primer vídeo, en la parte teórica,
Los divisores son todos los valores por los cuales se puede dividir a 42 y el cociente tiene que ser un entero y no existe residuo. Entonces, por ejemplo, empezamos con el 1. La unidad es divisor de todos los números. Sería 1. Se puede dividir entre 2, también entre 2. Entre 3 también, porque 14 por 3 es 42. Entre 4 ya no, ¿verdad? Porque 42 entre 4 no es un número entero. 5 tampoco. Entre 6 sí. Entonces 6 es un divisor de 42. 7 también. 14 también. 21 y 42. Cuando tú encuentras los primeros divisores, mejor dicho, la mitad de los divisores, la otra mitad es el otro valor que multiplicado te va a dar el primer valor. Por ejemplo, miren, estoy encontrando los divisores de 42. Como yo ya llegué hasta 6, 42 entre 6 es 7. Entonces el otro divisor es 7. 6 por 7, 42. El que sigue va a ser el que le multiplica 3. ¿Qué número por 3 me da 42? 14. El que sigue va a ser el que le multiplica 2. 21. 21 por 2, 42. Y el último, el que le multiplica 1, que es el mismo, ¿no? 42. Entonces, esos son los divisores. Los divisores de 42 son 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 y 42. ¿Y cuáles son los múltiplos? Los múltiplos son los números que se van a formar a partir de multiplicar a 42 por un entero. Por ejemplo, 42 por 0. ¿Cuánto es 42 por 0? 0. Entonces es un múltiplo de 42. 42 por 1, 42. Entonces 42 también es un múltiplo de 42. 42 por 2, 84. Entonces 84 es un múltiplo de 42. 42 por 3, 126. Con los negativos también, 42 por menos 1, menos 42. Acá faltó el menos. Entonces también menos 42 es un múltiplo de 42. Entonces los múltiplos sí se expanden, ¿verdad? Hasta el infinito, porque los números son infinitos. Entonces recuerden, todo número tiene divisores y tiene múltiplos. Otra observación, si A no es divisible entre B, se tiene que cumplir lo siguiente. Es decir, si B no se puede dividir entre A porque no es exacto, entonces esa división va a ser inexacta. Si es una división inexacta, yo voy a tener dos casos. Las divisiones inexactas por defecto y las divisiones inexactas por exceso. Ya lo hemos visto en un tema anterior, en lo que eran números enteros, vimos lo que era la divisibilidad de la división inexacta. Ahora estamos viendo división inexacta por defecto. ¿Cómo es esto? Es la división que nosotros sabemos hacer normalmente. Si yo tengo que dividir A entre B, esto es igual a un valor Q, pero obviamente como no es exacta, va a tener un residuo. Ese residuo es un residuo por defecto. Recuerden esto. Entonces, la división inexacta por defecto es la división que yo siempre sé realizar, la común. Quiere decir que A es igual a B por Q más el residuo por defecto. Entonces, esta es la propiedad de la división, ¿verdad? De la división inexacta. Aquí, ¿qué se va a cumplir? Que A va a ser igual a un múltiplo de B más el residuo por defecto. ¿No ven que B por Q me va a dar un múltiplo de B? Si por ejemplo B fuera 7, 7 por 2, 14. 14 es un múltiplo de B. La división inexacta por exceso es el mismo procedimiento que realizo en la división inexacta por defecto, solo que al cociente le voy a aumentar la unidad. Por ejemplo, si yo divido, qué sé yo, a ver, vamos a ver, 40 entre 7, ¿ya? 40 entre 7 es inexacto, ¿verdad? Y normalmente yo diría que 7 por 5 es 35, que es lo que se aproxima más. Pero cuando voy a hacer la división inexacta por exceso, a ver, voy a poner el ejemplo, ¿ya? 40 entre 7. Cuando yo divido 40 entre 7, yo lo hago a 5, ¿verdad? 7 por 5, 35, y tendría que sobrar 5. Entonces, esta es una división inexacta por defecto. O sea, lo que me aproximo antes de llegar al 40. Ahora lo tengo que hacer por exceso. Es decir, me tengo que aproximar, pero no antes de llegar al 40, sino pasándome del 40. Entonces sería ya no 5, sino 6. 7 por 6, 42, y me pasé 2. ¿Me entienden? Entonces, esta es la división inexacta por exceso. Cuando te pasas, te aproximas, pero pasándote del número. Por eso es que, si se dan cuenta, este valor es una unidad más que el anterior. Por lo tanto, la división inexacta por exceso se cumple que
A va a ser igual, o sea, esto viene a ser A, ¿no es cierto? A es igual a 7 por 6, en este caso B por Q más 1, acá está, menos, ahora ya como ya te pasaste, ya no te sumas, sino como te pasaste le tienes que restar, menos el residuo por exceso. Pero ahora, B multiplicado por cualquier valor va a ser un múltiplo de B, entonces aquí en vez de poner B por Q más 1, le pongo múltiplo de B. Entonces, A es igual a un múltiplo de B menos el residuo por exceso. ¿Qué se va a cumplir en una división inexacta cuando hagamos ejercicios? Esto lo van a ver que vamos a utilizarlo. El residuo por exceso más el residuo por defecto va a ser igual a B. ¿Ya? Entonces, si yo en un problema, en un ejercicio, me dan de dato tanto el residuo por exceso como el residuo por defecto, la suma de estos dos valores va a ser igual al divisor. Y fíjense, cumple aquí en el ejercicio que hemos hecho. El residuo por defecto es 5 y el residuo por exceso es 2. 5 más 2 es 7, que era el cociente. Pues bien, chicos, hasta aquí vamos a llegar en este segundo vídeo. Ya hemos visto entonces las propiedades de la divisibilidad, ¿no? Hemos visto 3 propiedades, tanto suma, resta, ¿sí? Principios de divisibilidad, la multiplicación, la potencia, y ahora hemos visto las observaciones cuando tenemos divisiones inexactas, y también sabemos lo que son los divisores y los múltiplos. En el ejercicio siguiente vamos a ver ya lo que son los ejercicios. Fíjense, aquí tengo todavía más observaciones. Aquí hay un ejemplo de lo que habíamos comentado. Mejor vamos a verlo antes de continuar con el siguiente. Tengo 50 entre 6. Esto es inexacto, ¿verdad? 50 entre 6 a 8 lo contiene. 6 por 8, 48. Es lo más que me puedo acercar a 50. Entonces 8 por 6, 48 y sobra 2. Esto viene a ser el residuo por defecto, ¿verdad? Es decir, me aproximo antes de llegar a 50. ¿Qué se va a cumplir? Que 50 es igual a un múltiplo de 6 más 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que A era igual al múltiplo de B más el residuo por defecto? Pues esto es lo que estamos diciendo. 50 es igual a un múltiplo de 6 más 2. Y el residuo por exceso o la división inexacta por exceso es 50 entre 6, pero ahora ya no va a ser a 8, sino me paso 1 a 9. 9 por 6, 54 y me paso, pero me paso por 4 unidades. El residuo va a ser 4. Ya está. Por lo tanto, 50 es igual a un múltiplo de 6 menos 4. Cuando vimos división inexacta por exceso, era A es igual a un múltiplo de B menos el residuo por exceso. ¿Y se cumplía qué cosa? Que la suma de los residuos era el cociente, el divisor, perdón. Entonces 2 más 4 es 6 y se cumple porque fíjense, 6 es el divisor. Ya está. Entonces tengan presente eso, ¿ya chicos? ¿Qué otra cosa? Tengo otra observación, me dice aquí lo siguiente. Si el producto de dos números es múltiplo de n, si el producto de dos números es múltiplo de n y uno de ellos no admite divisores comunes, aparte de la unidad, con n, entonces el otro es múltiplo de n. Profe, no entiendo ni papa. Fíjense, si yo tengo una multiplicación, ¿ya?, de dos números, cuales quieran, y yo obtengo un valor, por ejemplo, 5 por a es igual a 7. Imagínense que tenemos una ecuación. Si yo tengo que 5 por a es igual a 7, es igual a un múltiplo de 7, ¿ya? Si 5 por a es un múltiplo de 7, y 5 obviamente no es múltiplo de 5, perdón, 5 no es obviamente múltiplo de 7, ¿qué se va a cumplir entonces? Que a tiene que ser múltiplo de 7, y es lo que dice acá. Si 5 por a es múltiplo de 7, se va a cumplir que a es múltiplo de 7. Lógico, ¿verdad? Si el primer valor no es múltiplo de 7, entonces por lógica el segundo tiene que ser múltiplo de 7 para que se cumpla la propiedad. Fíjense el ejemplo 2. Tengo 2 por n es un múltiplo de 9. 2 no es múltiplo de 9, por lo tanto se va a cumplir que n tiene que ser un múltiplo de 9. Y esto lo vamos a usar en los ejercicios, ya lo van a ver, chicos. Es muy interesante y muy importante esta observación, ¿eh? Acuérdense. Si 5 por a es un múltiplo de 7, como 5 no es múltiplo de 7, se tiene que cumplir sí o sí que a va a ser múltiplo de 7. Lo mismo acá. Si yo tengo 2 por n, que es un múltiplo de 9,
Si 2 no es múltiplo de 9, se tiene que cumplir sí o sí que n es múltiplo de 9. Listo chicos, en el siguiente vídeo vamos a ver lo que son los criterios de divisibilidad. También importante saber esto para resolver ejercicios. Si quieres ver el siguiente vídeo, hazle clic en el que te está apareciendo en estos momentos en la parte derecha de tu pantalla y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.